Bueno, entremos de lleno en esto. Hoy, en nuestro análisis, vamos a explorar a una de las figuras históricas más fascinantes y, la verdad, más debatidas de todos los tiempos. Hablamos de Wu Zetian. Es literalmente la única mujer en toda la historia de China que gobernó como emperador absoluto, en un imperio milenario diseñado específicamente para mantener a las mujeres lo más lejos posible del poder supremo. Ella logró lo imposible. Y no solo se sentó en el trono, o sea, reescribió por completo las reglas del juego. Para entender exactamente cómo lo hizo, nuestra hoja de ruta de hoy se divide en 5 puntos. Primero, de concubina a soberana. Segundo, el desafío del patriarcado. Tercero, las reformas de la meritocracia. Cuarto, el budismo como legitimación divina y, para cerrar, el legado de Wu Zetian. Empecemos con la sección 1, de concubina a soberana. A ver, su ascenso es verdaderamente una locura. No empezó en la cima ni mucho menos. A los 14 años entra a la corte como una simple concubina del emperador Taizong. Cuando él muere, la tradición dictaba que debía irse a un monasterio para siempre. Pero evita ese destino, regresa para el nuevo emperador Gaozong, asciende a emperatriz y cuando su esposo sufre un derrame cerebral, simplemente toma el timón. El momento cumbre llega en el año 690, cuando hace algo inaudito. Proclama su propia dinastía, la Zhou, y se corona como emperador único. Pero, ¿cómo sobrevivió a esos primeros años tan vulnerables? Todo se reduce a su intelecto. Al llegar, Taizong la llamó Meiniang, o niña hermosa, y la mandó a hacer tareas de lavandería. Sí, a lavar ropa. Pero su inteligencia era tan abrumadora que rápidamente la sacaron de ahí para ser la secretaria personal del emperador. Esto fue clave. Le dio acceso directo a los documentos del imperio, dándole una clase magistral súper temprana sobre los verdaderos asuntos de Estado. Ahora, saber de administración no bastaba para sobrevivir en el palacio, había que ser implacable. Cuando la entonces emperatriz Wang la saca del monasterio para usarla como un peón contra otra rival, Wu Zetian resultó ser la estratega definitiva. Eliminó a ambas rivales de forma sistemática y brutal. Terminaron mutiladas y arrojadas en tinajas de vino. Es un recordatorio bastante sombrío de que la política en la corte era, literalmente, un juego de supervivencia de altísimo riesgo. Pasemos a la sección 2, el desafío del patriarcado. Para entender lo verdaderamente revolucionario que fue su reinado, hay que ver el choque de estos dos mundos. Por un lado, teníamos el sistema confuciano con la triple obediencia. Una mujer dependía de su padre, luego de su esposo y finalmente de su hijo. Cero poder político. Por el otro lado, la figura del emperador, con soberanía absoluta y un linaje masculino intocable. O sea, el sistema estaba estructurado de tal forma que simplemente no existía espacio para que una mujer tuviera poder directo. Y así llegamos a la sección 3, reformas de la meritocracia. Como la vieja élite aristocrática la veía como una intrusa, Wu Zetian hizo algo brillante. Desarmó el sistema desde adentro. Transformó por completo las reglas de contratación imperial. Ya no importaba si venías de una familia noble y poderosa, lo que importaba era tu talento real. Abrió las puertas a personas súper brillantes del sureste del imperio mediante exámenes abiertos. Básicamente, cambió el pedigrí de sangre por el puro mérito intelectual. Y aquí hay un dato revelador. 58. Ese es el promedio máximo de títulos académicos avanzados que otorgó por año bajo su mando. Para ponerlo en perspectiva, es un salto gigantesco. Al inundar el gobierno con gente que le debía su nuevo estatus directamente a ella, logró crear una base de funcionarios que le eran ferozmente leales a su régimen, no a las viejas alianzas familiares. Y no se detuvo ahí. Introdujo exámenes militares basados en el mérito y armó una especie de gabinete en la sombra conocido como los eruditos de la Puerta Norte. Este grupo de pensadores esquivaba la burocracia tradicional y le ayudaba a redactar leyes y textos clave, como las reglas para oficiales. Con esto, redefinió la ideología del Estado. La lealtad absoluta debía ser hacia la figura del soberano, sin importar los clanes. Vamos a la sección 4, el budismo como legitimación divina. La meritocracia le dio el control del gobierno, es cierto, pero para ser un emperador indiscutible necesitaba que el mismísimo universo justificara su trono.
Como el confucianismo la rechazaba por ser mujer, se apoyó en el budismo y adoptó el concepto del Chakrabartin, un soberano universal. Lo genial de este concepto es que, en la doctrina budista, la iluminación y el liderazgo trascienden el género terrenal. Era el vacío legal perfecto. Para solidificar esta idea, su gobierno promovió por todas partes un texto llamado el Sutra de la Gran Nube. Esta escritura apócrifa tenía una profecía a la medida. Con una audacia política increíble, Wu Zetian se proclamó la reencarnación del Buda Maitreya, el Buda del futuro, destinada a traer prosperidad al mundo. Imagínense, presentarse no solo como líder, sino como una deidad salvadora. Contra eso, era casi imposible argumentar en contra. Claro que para que el pueblo lo creyera, los textos necesitaban un poco de interpretación oficial. Sus eruditos de confianza, en especial uno llamado Xue Huai, escribieron extensos comentarios conectando meticulosamente esta profecía milenaria con ella. Era, a todos los efectos, una campaña de relaciones públicas masiva, teológicamente blindada para convencer a millones de personas de que su llegada al poder era simplemente el destino. Pero ojo, lo fascinante aquí es cómo utilizó esa fe. El apoyo al budismo no fue solo cuestión de patrocinar arte o construir templos bellísimos. En el fondo, fue una monumental toma de control administrativo. Ella tomó la Sangha, que es la comunidad monástica, y la reorganizó por completo. Pasó la supervisión de los monjes a un ministerio del gobierno y reguló estrictamente quién podía ser ordenado mediante exámenes del Estado. Básicamente, los monasterios pasaron a ser oficinas financiadas y controladas por el gobierno. Transformó su carisma espiritual en una herramienta estatal pura y dura. Finalmente, llegamos a la sección 5, el legado de Wu Zetian. Después de reescribir tanto la burocracia como la religión, cabe preguntarse, ¿cuáles fueron los resultados reales? Fueron extraordinarios. A pesar del drama en Palacio, su administración fue súper efectiva. Implementó las famosas 12 sugerencias, bajando impuestos y fomentando la agricultura. Mantuvo un imperio tan próspero que la población llegó a la increíble cifra de 60 millones de personas. Todo esto mientras dejaba una huella artística impresionante que perdura hoy en día en las cuevas de Longmen. Aún así, a la edad de 80 años, ya frágil de salud, fue depuesta en un golpe de Estado. Y después de su muerte, los historiadores confucianos, que, qué sorpresa, eran todos hombres, la tacharon de tirana despiadada, llamando a su gobierno una anomalía antinatural. Pero si la analizamos con ojos modernos, no fue más cruel o sanguinaria que los emperadores hombres que construyeron grandes imperios. Su gran delito, por así decirlo, fue tener un éxito rotundo jugando con reglas que no estaban hechas para ella. Lo que nos deja frente a una reflexión enorme y súper necesaria al cerrar este tema. Cuando vemos un legado tan próspero como el de Wu Zetian, tantas veces opacado por la versión oficial de sus enemigos, ¿juzga la historia a las mujeres en el poder con un estándar totalmente distinto al de los hombres? Es una pregunta que queda flotando y que definitivamente nos invita a repensar cómo y quién escribe la historia. Gracias por ser parte de este análisis. Nos vemos en la próxima.